Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día viernes, último día de la semana, el sexto día de la semana, viernes 17 del mes séptimo del año 2026. Un día especial para diseñar un tiempo especial, un día de bendición, dándole gracias al Todopoderoso por la oportunidad que nos da de experimentar un nuevo día en abundancia y en sobreabundancia. Hoy tenemos un tema especial para darle el sello a esta semana de un desafío constante de usar las palabras conforme la bendición, lo bien dicho. Iniciamos el libro de Devarim, palabras que no son repeticiones ni ruegos, como fue traducido caprichosamente esto en las Biblias, el quinto libro y último de la instrucción para la vida. Deuteronomios es muy diferente a Devarim. Devarim son palabras y Deuteronomios es repetición. Entonces tenemos allí como la esencia de lo que se tratan las palabras. Las palabras pues creamos, con las palabras emitimos juicios, que no necesariamente son acusaciones. Eso es lo que en hebreo se llama chopet. Un chopet es un juez. Pues somos jueces de nuestro propio destino. Y por eso, pues dice el Salmo 17, escucha mis palabras, porque son sinceras. Es como una conexión de abrir el corazón al sentimiento y conectarlo con el pensamiento para establecer un juicio o una sentencia sobre nuestro propio destino. Por eso es muy importante hablarnos a nosotros mismos y decir, pues doy gracias porque soy abundante y próspero. Aunque en el mundo exterior no lo veamos, estamos plantando una semilla como jueces de nuestro propio destino, y esa palabra para juez en hebreo es la palabra chopet. Y chopet pues no necesariamente es un juez como lo que popularmente conocemos nosotros. Un chopet es un escriba, y un escriba pues viene a ser como un traductor que tenía exactamente las palabras correctas para determinar cualquier circunstancia y cualquier situación. Entonces, si usamos la herramienta que le da forma a nuestros deseos, es la imaginación. Esa imagen sin sentimiento es como un dibujo, y con sentimiento es una semilla. Por eso las palabras, cuando las declara un juez, saben que se cumplen, porque la tarea del juez es hacer que lo que está escrito se cumpla. Entonces, si se emite una sentencia, eso es lo que se llama un veredicto, y no se cumple, pues entonces al juez lo apoya los ejércitos de seguridad, la policía o los ejércitos, para que la palabra que fue emitida se cumpla. Bueno, de esa misma manera trabajan los ángeles, y por eso es que el apóstol Pablo nos decía en la carta que le escribe a los Corintios, que osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? O sea, al sistema. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuánto no más las cosas de esta vida. O sea que juzgar a los ángeles son una fuerza espiritual que no ha tomado forma, que no se ha materializado. Eso es lo que se llama un malak, o espíritus ministradores puestos al servicio. Entonces, toda cosa creada, toda cosa física, toda cosa que se materializa, está sustentada por una energía que le dio forma a esa materia y que la sustenta. Y por eso, cuando vemos nosotros en lo material algo que no nos agrada, pues le podemos quitar
la fuerza que lo sustenta, que es esa fuerza angelical o esa energía que en muchas ocasiones es negativa, porque obedecieron a juicios, a sentencias o a palabras mal dichas y ahora se materializaron. Entonces tenemos la oportunidad de corregir. Eso es lo que se llama arrepentimiento. Corregir es volver al principio, volver a poner el molde original. Entonces, cuando Yeshua le dice esto, que se hace el bautismo, la tevilá, y se escucha una voz, dice: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea, se complace porque las palabras que dice pues se obedecen. Entonces dice: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes, de vosotros. Ahora el juicio de este mundo, o sea, la sentencia de este sistema. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, el príncipe de este mundo, del mundo dual, del mundo físico, es un espíritu que sustenta el error, que sustenta la falla, que sustenta quizá la enfermedad, la pobreza, la ruina, la miseria, o ese estado de aflicción, que es una suplantación del verdadero ser. Entonces, si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraería a mí mismo. O sea, elevar o levantar es vibrar en una frecuencia más elevada que las frecuencias en las cuales se gobiernan. Entonces, cuando hablamos del mundo físico, son frecuencias bajas, son energías que se materializan. Entonces, elevar esa energía es ponernos por encima, en este caso, de los problemas, de la deuda, de las dificultades. Ahora, si tomamos el texto del primer libro llamado Deuteronomio, cuando se repite o se cuenta lo que ya había sucedido. Obviamente que Deuteronomio es repetición, pero el libro se llama Devarim, que son palabras. Entonces tomé a los principales de vuestras tribus, Deuteronomio 1.15, Devarim 1.15, varones sabios. La palabra sabio en hebreo es Jomá. Y expertos. La palabra para experto en el original es Yadá, que quiere decir conocimiento, como un perito arquitecto que llamaba Pablo. Aquel que es sabio, que tiene el modelo o la información del modelo original y el conocimiento. Ese es el experto, el Yadá. De ahí viene la palabra adorar o conocer o hacerse uno. O sea que se hace uno con la sabiduría. Y los puse por jefes. La palabra jefe en el original es Rosh, cabeza. Entonces, ¿qué es lo que hay en tu cabeza que te hace experto y sabio? O sea, no es culpable la persona que tiene pensamientos errados, porque así fue programado. O sea que el origen de los comportamientos errados no es de la persona. La persona está siendo obediente al programa que se le instaló. El problema es del programa. De qué tipo de sabiduría llenó esa mente y qué tipo de conocimiento que ahora lo lleva a afirmar que lo errado es la verdad y lo acertado es el error. Eso es lo que se llama una suplantación. Y entonces el problema está ahí en Rosh, en la cabeza. Por eso Yeshua fue juzgado en el monte de la calavera, que se refiere precisamente a esos pensamientos que no son conforme al pensamiento del Creador. Vosotros, jefes o Rosh o cabezas sobre vosotros, jefes o cabezas de millares, de centenas, de 50, de 10 y gobernadores. Y es allí donde viene la palabra choter o escriba, chopper. Algunos le traducen con la letra T, y otra con la letra P, pero es así entre T y F, porque esto es hebreo, esto no es hebrañol. O sea que la palabra correcta para chopper es en hebreo, la chin, la yud, la tet, la resh. Chopper. Ese chopper es un escriba, y ese escriba es de lo que se refiere el Mesías. Por eso, cuando había un error, cuando había un mal enfoque,
Él decía, ay de los escribas y fariseos. No dice, pues fariseo es el mentiroso. No, fariseo quiere decir pruchín, y pruchín es recto conforme a la instrucción. O sea, los responsables son los sabios y los expertos. Porque el responsable es el rey, porque él es el soberano y es el único que puede cambiar las leyes. El esclavo simplemente obedece. Cuando hay una mente esclava de programas que no son los programas originales, el responsable no es la persona. El responsable es aquel que introdujo ese programa y que ahora se requiere desinstalar. Porque criticamos, difamamos, hablamos mal, sin saber que nos estamos autodestruyendo por un programa equivocado, por un programa que no hace la diferencia entre lo limpio y lo profano, que es el cual hay que desinstalar, o sea, regenerar, sacar ese gen. Por eso dicen, no, esto vendrá, no verá ninguno de esta mala generación la tierra que juré que les iba a dar. Y así como juré que se las iba a dar, también juro que ninguno de esta mala generación podrá entrar a la tierra prometida. Solo Caleb y Josué. Es más, incluso le dijo, bueno, solamente Caleb, le dice a los guerreros del pueblo, a los contados entre los actos para la guerra. Pero también le dice a Moisés, tú tampoco entrarás. En lugar de que entres tú, va a entrar Yahoshua. Entonces son programas que hay que desinstalar para reinstalar. ¿Quién tiene el derecho de entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, a conquistar? No solamente es habitar, porque si no la conquista, entonces no desaloja a los habitantes previos. Y para desalojarlos hay que hacerles juicio, echarlos fuera. Entonces ahí necesita un juez. Y entonces mandé a vuestros jueces, allí aparece la palabra chopet, de ahí chopetín, jueces, que quiere decir juzgar, o sea, sentencia. Una sentencia es que yo soy rico, yo soy próspero, y todo espíritu que sustenta la ruina lo echo fuera. Eso es una sentencia. Allí estamos siendo como jueces, y por eso la explicación del por qué el apóstol Pablo dice, pero ¿para qué van a buscar a los jueces de los impíos? Si ustedes van a juzgar a los ángeles, ustedes pueden quitar la energía que está provocando esas pequeñeces, discusiones entre ustedes, que son como las zorras pequeñas que echan a perder la viña. Entonces, diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre hombre y su hermano en extranjero. La palabra extranjero es ger, de ahí la palabra geir, o extranjero, o invitado. Por eso dice, vaya y convide, vaya e invite a la fiesta, ya que los responsables no quisieron venir. No hagáis distinción de personas en el juicio. Así el pequeño como el grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Elohim, de Dios. O sea, ¿quién pone las leyes? Es el Creador. Cuando alguien tiene una idea de poner una empresa, entonces ese que tuvo la idea dice, y voy a buscar a un administrador, voy a buscar a un contabilista, voy a buscar un experto en esto, y vamos a vender este producto. Esas son leyes que no las pone el administrador, las pone el dueño de la idea. Y por eso cuando alguien tiene una idea se vuelve terco, porque es así como lo visualizó. Entonces lo tildan pues de arrogante, de terco. A veces nos ha sucedido mucho, usted se las quiere saber todas, no, yo no sé absolutamente nada. Simplemente miro lo que dice la palabra, y por eso no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. O sea, la evaluación. Y entonces nosotros evaluamos y luego damos la sentencia. Si evaluamos que en nuestras vidas se está manifestando un espíritu de pobreza o de enfermedad, tenemos que sentenciarlo. No simplemente, ay, ¿qué voy a hacer? Bueno, entonces ahí le toca buscar al médico, o dice, bueno, me demandaron, entonces me va a tocar a buscar un abogado. Bueno, ¿cómo podemos leer ese espejo que nos está mostrando el mundo físico y llevarlo a antes de la creación de este mundo, cuando se está cimentando la acción física, y quitarle el poder con una sentencia? Allí es cuando
necesitamos ser jueces de nuestro propio destino. Y ese es el tema de hoy. Por eso hay una porción que se llama Choptín, o jueces. Y por eso la causa que os fuere difícil, la traeré a mí y yo la oiré. O sea, no hacer excepción de personas. Por eso es que la religión es experta en crear doctrinas, pensamientos, y formas de gobierno excluyentes. Y se queja el pueblo judío de la Inquisición sin tener en cuenta que apedreaban al que pronto cometía algún error por una mala interpretación de las escrituras, por mirarla como letra y no como una sustancia energética, por mirarla como simplemente lo que dice la letra y no conforme a la parábola. Por eso Yeshua siempre nos habla en parábolas, y toda la Torah es una parábola, un paralelismo de una realidad fuera de este mundo, de la realidad energética, espiritual, del mundo del Creador, porque Dios es espíritu, del reino de los cielos, que obviamente es el reino de la emoción, de la energía que ponemos en movimiento. Por eso es que el cielo está dentro de cada uno de nosotros. Cuando no reparamos esa emoción, pues damos una sentencia equivocada, o estamos buscando afuera la solución de un problema que tenemos dentro. Entonces, antes, no estoy diciendo que no haya que buscar un juez para que haya orden en este mundo, este es el mundo tridimensional. Pero si queremos tener éxito en cualquier labor de este mundo trino, tenemos que ir al sistema que está fuera de este mundo y traer esa perfección y establecerla en este mundo, para que si busca un juez o un abogado sea el mejor, porque lleva no el defender al culpable, sino el que la ley se aplique justamente. Por eso el reino de los cielos es un reino de justicia, y para que haya justicia tienen que haber leyes y jueces. Entonces allí empezamos a aplicar en nosotros un chopper o un escriba, pues es un intérprete de las escrituras. Entonces allí viene la aplicación a este principio del libro de Devarim, de Deuteronomio, para que tenga una esencia, no simplemente citas y más citas, sino para que nosotros podamos extraer esa sustancia de lo que estaba diciendo Moshe o Moisés a todo el pueblo, para que no se repita el error, sino que se corrija. Esa es contar las experiencias de la historia, para que no se repita la historia, sino que hagamos historia. Entonces uno hace historia cuando sale de la pobreza y se traslada a la abundancia. Pero para salir de la pobreza tengo que haber sido abundante. Nadie pierde lo que nunca ha tenido. Todos somos creados en abundancia, en sanidad, en felicidad. Y esa sustancia, esa base, ese modelo, ese sistema fue el que se perdió. Y es precisamente el que estamos recuperando. Y para eso tienen que haber sentencias, tienen que haber juicios. Para que tenga que haber un juicio, obviamente, tiene que haber un fiscal acusador, que es el adversario que te acusa. Usted robó, usted adulteró, usted qué sé yo. Y tiene que haber un abogado que aplique la ley, que certifique que la ley se está aplicando de la manera correcta, y un juez. Por eso cuando uno se hace responsable de sus acciones, quita al acusador y se queda con el juez. Y como el juez es justo, pues te perdona. Y es ahí cuando podemos entender que el juez que te perdonó la deuda, o que apareció el dinero para pagar, o que vino y se aplicó justicia, es porque hubo una palabra de poder que desautorizó una energía que estaba sustentando esa acción en el mundo físico. Llámese una enfermedad, llámese una deuda, llámese cualquier tipo de esclavitud que haya sido nuestro cuerpo ligado a esa imperfección, y para eso hay que buscar el mundo de la perfección. Entonces, le preguntan a Yeshua qué hay que hacer para tener vida eterna. Un experto, un chope o un escriba, pues le hace esa pregunta. Y entonces Yeshua dice, pues guardar los mandamientos. Y le pregunta,
Bueno, pues ¿cuáles? Pues amar al prójimo. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pues bueno, ese es el mandamiento esencial. Y Yeshua le responde con una parábola. Le responde con una experiencia en este mundo. Y muestra a un samaritano que va de Jerusalén a Jericó, desciende. Jerusalén es como el templo, el lugar del templo, y Jericó es como el perfume, esto como la esencia, el aroma. Y entonces en ese recorrido se encuentra una persona herida, abandonada y tirada a la vera del camino. Y pone la figura, la imagen de un sacerdote que pasa y de un levita que pasa. Y el prejuicio tanto del uno como del otro era que no se podía contaminar con el muerto. Entonces pasa, entre comillas, el buen samaritano. Ese buen samaritano es el que se movió a misericordia. No era experto en la ley, no era experto en las escrituras, no tenía, pero tenía una frecuencia que vibraba, como se llama misericordia, es mi ser acorde, a dar, a ayudar, a sanar. Y entonces no le importó que se contaminara o que de pronto también le pasara lo mismo, sino que se movió a misericordia, lo curó, le vendó sus heridas, lo llevó al hotel, y pagó la cuenta, y dijo, bueno, y si queda debiendo, póngalo a mi cuenta. Entonces, primero, ese, entre comillas, buen samaritano, no es que sea rico, no es que se sienta rico, es que lo es. Por eso no le da miedo decir, póngalo a mi cuenta, porque declaro soy próspero y el dinero aparece. Por eso no le da miedo curar la herida, porque dice, es que yo soy sano y puedo dar de lo que tengo. Entonces le vendo esa herida, le pongo un vendaje a esa herida y lo ungo con aceite, es que brille, que todo brille. Quizás las heridas del pasado puede ser una quiebra, puede ser una deuda impagable, puede ser un diagnóstico de una enfermedad incurable. Y cuando vienen acontecimientos similares, momentos muy parecidos de hora, tiempo y de lugar, entonces el cuerpo que registra las experiencias del pasado genera miedo. Y el miedo, por eso dice, por nada estéis temerosos, porque el miedo viene a ser un registro del pasado, un registro de un pasado traumático, un recuerdo de una herida, de un trauma. Recuerde que herida es trauma. O plaga, en hebreo la palabra para trauma es la palabra plaga, es la misma palabra para plaga, por eso las 10 plagas. Bueno, entonces, la mente carnal o la mente, el sistema de pensamiento de este mundo tridimensional es diferente a la mente espiritual, conocida como la mente del Mesías. La mente de Yeshua, la mente del Mesías, es infinita. No tiene límites. La mente tridimensional, por eso le puedes hacer la pregunta a la inteligencia artificial, la puedes desafiar, preguntar la verdad infinita. Dice, bueno, es que la verdad infinita no existe, porque este mundo todo es medible. Y lo que no se puede medir, entonces no existe. Porque no es porque no tengan o no tengan la razón, es porque el propósito de ese tipo de sabiduría es que permanezcamos en este mundo trino. Cuando salimos fuera de este mundo, entonces ya los números no son aproximaciones, sino perfecciones. Por eso es que las palabras se pesan en el hebreo, para que tenga justicia, para que haya una balanza. Y entonces, la mente del Mesías es una mente infinita y usa esa herramienta, la mente, la usa como herramienta para darle forma a nuestros deseos. Entonces, deseo una casa, entonces me imagino la casa, la siento, como que si estuviera allí en la meditación. Entonces deseo esa casa, la siento, me la imagino como que allí descansando en algún sitio,
o leyendo, qué sé yo, pero me imagino que estoy en esa propiedad que me pertenece, sin un peso en el bolsillo y sin una cuenta suficiente para adquirirla. La estoy creando dentro de mí, en mi imaginación, porque una imagen sin sentimiento es como un dibujo, como un diseño, pero una imagen con sentimiento es una semilla. Entonces, cuando uno lo siente, planta esa semilla en la imagen mental, y puede, esa semilla cuando se siembra, ella pues requiere que germine y requiere que crezca, y se requiere que se le eche el agua, que es la oración, para que dé fruto. Asimismo funciona nuestra mente, y es por eso que la Torá o la instrucción al finalizar en el primer capítulo del último libro, que es donde está el estado semilla, nos habla de la elección de jueces y nos habla de que no hagamos excepción de personas. Por eso cuando viene la revelación del Mesías, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, yo los haré reyes y sacerdotes para que reinen juntamente conmigo sobre la tierra. Entonces es allí donde podemos nosotros entender que la religión es experta. Dice, bueno, esto es para los judíos, esto es para los gentiles. No. La instrucción del Señor a todos nos hizo exactamente igual. Él no hizo dos personas distintas. Arrepentimiento, techuá, volver al principio, es volver a tomar ese molde, que es esa imagen y semejanza del Creador. Y eso es para gentil, para el extranjero, porque de lo contrario estaría haciendo excepción de personas. Entonces, el bautismo en el Espíritu, la tevilá en el Ruá, es tomar el molde original, el molde del Mesías, el ADN de las memorias de lo que realmente somos. Y cuando uno vuelve a recordar lo que es, se le llama en el hebreo kabot o gloria. Por eso, cuando se glorificó el Mesías, estableció una gloria para que todo aquel que crea en él tenga vida y vida eterna. O sea que gloria es cuando algo se convierte en lo que realmente es. Y realmente nosotros somos jueces de nuestro propio destino. O sea que no es seguir con heridas en la cabeza, o como dijo el profeta Isaías, con la cabeza podrida, ni con el corazón dolido. Y ya dijimos en el principio de la semana, cuando hablamos de este tema de la cabeza podrida, que toda cabeza está llagada. La palabra podrida en hebreo es joli, y joli quiere decir dolencia o ansiedad o calamidad. Entonces nos estamos imaginando calamidades, y esa ansiedad es un miedo al futuro, que estoy creando por mi imagen mental en el presente, y si no le hago juicio, y si no desautorizo, y si no lo echo fuera de mi mente y de mi imagen mental, pues produce enfermedad y miseria, porque eso es lo que traduce la palabra holy, miseria, podrido, dañado, descompuesto. Por eso dice, es que lo que pudre no es lo que entra por la boca, lo que daña no es lo que entra por la boca, porque el reino de los cielos no es de comida ni bebidas. Lo que daña es lo que sale del corazón, lo que sale por la boca. Obviamente que hay que saber seleccionar lo que entra, porque lo que entra también lleva una energía. Y es por eso que dio la dieta kosher o la comida kosher. Eso es conforme a lo dañado, a lo podrido. Pero a lo dolido, la palabra para corazón dolido, pues es allí donde viene la palabra David, de donde viene David, que quiere decir preocupado. Preocupado o enfermo es cuando hay algo previo que ocupó ahí el sentimiento de ese corazón. Un corazón nuevo y un espíritu nuevo es volver al corazón del Señor, al corazón amoroso. Por eso viene la misma palabra Daubai, viene de la palabra David o David en hebreo, que quiere decir amoroso o amante, el que ama la verdad, el que ama el juicio, el que ama la justicia. Entonces, cuando nosotros vemos a una persona totalmente distinta a ese modelo original, que no ama el juicio, que no ama la justicia, que no ama la naturaleza, que no la cuida, que no, pues entonces vemos que esa cabeza está podrida, ese corazón dolido. Entonces se necesita una mente renovada y un corazón nuevo.
Y es allí donde hacemos el juicio. Lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, resistir al agravio y hacer justicia al huérfano y amparad a la viuda. Venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuentas. Estar a cuentas es estar en justicia. Porque si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. De Banín Hachén, que el Eterno los bendiga y los guarde. La Tot, buena mañana, y la Itadón nos vemos luego.